Mi nombre es Camila, y si me hubieran dicho hace unos años que estaría aquí escribiendo esto, probablemente no lo habría creído. Mi vida estuvo marcada por dificultades que parecían insuperables, pero ahora estoy del otro lado, con una historia que espero inspire a otros a no rendirse nunca. Nací en una pequeña ciudad en el sur del país, en una familia que apenas podía llegar a fin de mes. Éramos 5, mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos menores y yo. Mi padre trabajaba en una fábrica, y mi madre hacía lo que podía limpiando casas para ayudarnos. Nunca nos faltó amor, pero la vida era dura, y eso lo aprendí desde muy joven. Recuerdo que cuando era niña, soñaba con ser doctora. Veía programas de televisión donde los médicos salvaban vidas y sentía un llamado a hacer algo grande, algo que marcara la diferencia. Sin embargo, en mi realidad, esos sueños parecían inalcanzables. Mi familia apenas tenía para pagar lo básico, y a menudo había días en los que la cena era un lujo. En la escuela, me destacaba en las materias científicas. Amaba las matemáticas y la biología, pero también me enfrentaba a comentarios de compañeros que me decían que nunca llegaría lejos porque gente como nosotros no logra esas cosas. Al principio, me afectaba mucho. Pero con el tiempo, esas palabras se convirtieron en una especie de combustible que me impulsaba a esforzarme más. A los 13 años, todo cambió. Mi papá perdió su trabajo cuando cerraron la fábrica. Fue un golpe devastador para la familia. Nos mudamos a una casa más pequeña, y mi madre tuvo que asumir más trabajos para mantenernos. Vi cómo se sacrificaban por nosotros, y eso me marcó profundamente. Decidí que no podía fallarles, que de alguna manera encontraría la manera de cumplir mis sueños y devolverles todo lo que habían hecho por mí. Cuando tenía 16 años, mi mamá enfermó gravemente. Fue diagnosticada con una enfermedad crónica que requería medicamentos caros y visitas constantes al médico. Esto desbordó a mi familia, tanto emocional como financieramente. Mi papá intentó buscar trabajos temporales, pero no lograba estabilizarse. Fue entonces cuando decidí dejar la escuela. No fue una decisión fácil, pero sentí que era lo que debía hacer para ayudar. Conseguí trabajo en un restaurante, donde lavaba platos y limpiaba mesas. El dinero no era mucho, pero al menos ayudaba a aliviar la carga de mis padres. Ese periodo fue el más difícil de mi vida. Mis días eran una rutina agotadora, trabajar largas horas, volver a casa y cuidar de mis hermanos mientras mis padres trataban de encontrar soluciones. Me sentía atrapada, como si mis sueños se hubieran desvanecido por completo. A los 18 años, algo cambió. Un día, mientras limpiaba mesas en el restaurante, una clienta dejó un pequeño folleto en su asiento. Era un anuncio de becas para programas educativos en línea. Al principio, lo miré con escepticismo. ¿Cómo iba a tener tiempo para estudiar cuando apenas podía con lo que ya tenía? Pero esa noche, no podía dejar de pensar en ello. Tomé el folleto y comencé a investigar. Resultó que había un programa que permitía estudiar desde casa y obtener certificaciones en áreas técnicas. No era exactamente la universidad de medicina que soñaba, pero era un paso en la dirección correcta. Ahorré lo poco que podía y me inscribí en un curso de atención médica básica. Los primeros meses fueron un desafío enorme. Trabajaba durante el día y estudiaba por las noches. A menudo dormía solo 4 o 5 horas, pero por primera vez en años, sentía que tenía una meta clara. Al completar el curso, conseguí un trabajo como asistente en una clínica local. No era glamoroso, pero significaba mucho para mí. Ayudaba a los médicos, organizaba los expedientes y, sobre todo, aprendía. El trabajo en la clínica me permitió ahorrar un poco de dinero. Con ese ahorro, me inscribí en más cursos y obtuve más certificaciones. Cada pequeño logro me acercaba más a mi sueño, aunque el camino todavía parecía largo. Un día, mientras trabajaba en la clínica, conocí a la doctora Valeria, una mujer que se convertiría en mi mentora. Ella vio algo en mí que yo apenas empezaba a descubrir: potencial. Me ofreció una beca parcial para estudiar enfermería en una universidad comunitaria. Ese fue el momento en que mi vida dio un giro. Acepté la beca y, aunque todavía trabajaba a tiempo parcial para ayudar a mi familia, pude dedicarme más a mis estudios. Valeria me guió en cada paso, dándome consejos y motivándome cuando sentía que no podía más.
Estudiar y trabajar al mismo tiempo no fue fácil. Hubo momentos en los que sentí que el estrés me superaba. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba a mi mamá luchando contra su enfermedad y a mi papá haciendo todo lo posible por mantenernos unidos. Finalmente, después de años de esfuerzo, me gradué como enfermera. Ese día fue uno de los más felices de mi vida. Mis padres estaban allí, llorando de orgullo. Sentí que, por fin, todo el sacrificio había valido la pena. Después de trabajar como enfermera durante algunos años, decidí dar un paso más. Me inscribí en un programa de especialización en medicina comunitaria, con la idea de ayudar a personas en situaciones vulnerables como en la que yo había estado. Hoy, a los 30 años, tengo una pequeña clínica que ofrece atención médica gratuita a familias de bajos recursos. Es mi forma de devolver al mundo un poco de lo que recibí. Esta historia no se trata solo de mí. Se trata de la capacidad que todos tenemos para superar las adversidades y construir una vida mejor. Si estás pasando por un momento difícil, quiero que sepas que no estás solo. Puede que el camino sea largo y lleno de obstáculos, pero siempre hay esperanza. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.